Hola, hola. Sí. Ese que golpeó el micrófono fui yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paula. Quiero darles la bienvenida a Fundación Telefónica. Para aquellos que es la primera vez que nos visitan, les cuento que en este espacio realizamos actividades que promueven la cultura digital, las nuevas tecnologías y la innovación. En este sentido habrán visto que en el primer piso tenemos 2 muestras que las invito a recorrerlas si no lo pudieron hacer en algún otro momento. Una sobre comunicaciones y otra sobre el fenómeno de Big Data. Nuestra muestra se llama Big Bang Data. Y en este contexto, y teniendo en cuenta la explosión de los datos y del uso de Internet, es que les damos la bienvenida a la presentación Guerras de Internet de Natalia Suazo. Así que, bueno, que los disfruten, los dejo con ellos. Dale al escritorio. No, Juan. Bueno. Creo que me voy a tomar la atribución de dar la bienvenida formal y aparte agradecerle públicamente a Natalia por habernos invitado. Hago lo propio, pero supongo que Darío también tiene un agradecimiento para hacer por estar aquí. La verdad es que me presento, para los que no me conocen, soy Nicolás Artusi, soy periodista, sommelier de café. Tengo la misma cuenta de mail desde el año 96. Yahoo. Soy de los pioneros de Yahoo, cuando no existía el .com.ar, soy yahoo.com, con lo cual el año que viene voy a estar cumpliendo 2 décadas con el mismo mail y sin haber llegado a los 10.000 todavía, porque soy muy minucioso en leer y borrar. Pero bueno, no tan exacto porque tengo 10.000, 9.700 y pico. Y la verdad es que, bueno, le agradezco mucho a Natalia que me haya invitado hoy a participar de esta presentación junto a Darío también, porque el libro Guerras de Internet, que lo leí muy rápido, con la intriga y con la intención con la que se lee una novela. El libro tiene mucho de novelístico, a pesar de que es un género híbrido, ¿no? Porque es en parte ensayo, en parte crítica cultural, en parte libro de investigación, en parte novela también. Este libro, que lo leí rápido como una novela, me permitió descubrir algunas cosas
fascinantes acerca no solo del mundo de Internet, sino del mundo de las comunicaciones en general, como por ejemplo que este edificio en el que estamos hoy era la antigua central de cables telefónicos y de enchufes donde la vieja Unión Telefónica o la vieja Entel hacía las conexiones al exterior. Y cuando vine acá me enteré que hay 2 pisos para arriba donde todavía sigue funcionando eso y donde todavía se siguen enchufando cables de un lado a otro para que nos podamos comunicar por teléfono con el otro lado del mundo. Ahí está, un aplauso para teléfono, o para Entel también, ¿cómo no? A pesar de que cuando era chico mi viejo se anotó en el plan Megatel y aunque ustedes no lo crean, tardaron... ¿Cuánto dicen que tardaron en ponerle un teléfono? 16 años. Palabra, ¿eh? 16 años en ponerle un teléfono. Él vivía en Villa Urquiza, en la calle Monroe y Ceretti, y ahí había como una especie de agujero negro de las telecomunicaciones por los cuales un teléfono tardaba 16 años. 26 años esperando un teléfono. Bueno, tenés el récord entonces. Pero eso no es lo único que descubrí en el libro. En el libro descubrí cosas muchísimo más interesantes. Sobre todo me sirvió para confrontar con una idea que yo sospechaba desde hace un tiempo, que es que Internet no es buena. O por lo menos que no es del todo buena, que puede ser buena o que puede ser mala, como cualquiera de las creaciones humanas, a pesar de que tengamos una fe ciega e inclaudicable en la tecnología. Empecé a sospechar que Internet no era del todo buena cuando le contaba a Natalia la semana pasada que nos juntamos a tomar un café en un viaje que hice hace poco tiempo, sin que yo le preguntara nada a Internet. Me levanté el día que tenía que volver a Ezeiza y el teléfono emitió una alerta, desplegó una tarjeta, como se le dice, donde decía: su vuelo de esta noche sale en horario. Y yo me sorprendí porque el teléfono me estaba contestando algo que yo no le había preguntado, lo cual me pareció al principio extraño y paradójico, y después dije: estos tipos deben estar leyendo mis mails, cosa que efectivamente hacían. La cuenta de mail que yo tenía sincronizada con esas tarjetas interpreta los documentos en PDF, y cuando son esos documentos en PDF pasajes de avión, se conecta en una especie de magia negra tecnológica para mí y te dice a qué puerta del aeropuerto tenés que ir a esperar el vuelo y en tal caso si está en horario. Y hace un par de semanas, conversando con un amigo, le contaba de mi última excursión a esta Internet que todo lo sabe, y fue al hacerme un chequeo médico de rutina. Cuando voy al hospital al que voy siempre, cuando voy a pedir los resultados, me entero de que por primera vez, desde que me atiendo en ese hospital, un hospital en el que me atiendo hace 15 años, un hospital privado que queda acá cerca, me dicen que los resultados ya no se dan más en papel, que tengo que entrar en una intranet del hospital cuyo único código de seguridad es mi número de documento. O sea, yo tengo que poner mi nombre y mi número de documento, algo que nadie con pretensiones de hacker va a tardar mucho tiempo en averiguar, mi número de documento, porque pones Nicolás Artusi DNI y te sale. Y que ahí estaban todos mis resultados médicos. En ese momento me pareció inquietante. Por suerte los resultados salieron todos bien, pero le decía a mi amigo hace 2 semanas en un almuerzo qué pasaría o qué habría pasado si, inocentemente, mis niveles de colesterol hubieran sido altos, más de lo saludable, y la vez siguiente que yo entrara en Internet podría haber encontrado que, buscando información sobre cualquier otra cosa, el navegador me ofrece remedios para bajar el colesterol. Es una conspiranoia perfectamente posible y es algo que sucede todo el tiempo. Cualquiera de nosotros habrá constatado que si buscamos viajes a Brasil un día, al día siguiente nos ofrece hoteles, excursiones, dónde comer el mejor misto quenchi. Y mi amigo me dijo, bueno, eso en el futuro lo vas a agradecer, porque vas a tener la información a un clic. Y yo, que soy esencialmente desconfiado como todo periodista, pensé que no solo no lo iba a agradecer, sino que me iba a preocupar. Preocupación que confirmé leyendo el libro de Natalia cuando tuve otra idea, gracias a su lectura, gracias a su escritura, una idea que no había tenido, que en el futuro inmediato una compañía de seguros podía elegir cobrarme más a mí una cuota, más alto una cuota, en función de mis niveles médicos que están circulando por Internet, o que podía directamente rebotarme como afiliado, porque tengo enfermedades o condiciones médicas preexistentes. Después pensé que hay países que no aceptan turistas que tengan determinadas enfermedades.
y que si mi vademecum médico o mi historial clínico está disponible en Internet, podían vedarme el acceso a un país, aunque yo quisiera solamente ir de vacaciones a ese país. Y que... ¿Cómo? En Estados Unidos de América no pueden entrar personas que tengan HIV, por ejemplo. ¿Esto es así? Entonces... Bueno, entonces digo, nosotros estamos acostumbrados y con una preocupante falta de memoria debido a que recuperamos la democracia hace 30 años a vivir en un país libre y con un Estado de derecho y soberano, pero hay muchos países del mundo donde esas libertades individuales no se respetan. Y cualquier democracia autoritaria que pudiera tomar un gobierno, o que ya esté en el gobierno de un montón de países, podría encarcelar o perseguir a ciudadanos únicamente por lo que buscan en Internet. Por eso me di cuenta que más allá de lo anecdótico y de lo persecutorio y de la manía conspirativa que nosotros tenemos, que como dice Woody Allen, que uno sea paranoico, yo digo conspiranoico, paranoico no quiere decir que de verdad uno no lo persiga. El libro me fascinó y me di cuenta que más allá que una novela y más allá de ser una investigación y un ensayo cultural acerca de la importancia de Internet en nuestros días, es un libro que se mete en las entrañas del poder como lo entendemos hoy, o mejor dicho, como todavía no lo entendemos hoy. Porque nosotros entendemos que el poder está únicamente en los estados autoritarios o en los regímenes policíacos, y el poder también está en las empresas. Me acuerdo que en mi programa de radio hace 3 o 4 años, cuando se implementó el sistema de transporte SUBE y se hizo hegemónico como medio de transporte, recibí infinidad de mensajes de oyentes en el contestador y al aire, quejándose, indignados por la posibilidad de que el Estado pudiera disponer de información de los ciudadanos. Información muy tonta, muy pava, a qué hora se tomaron un colectivo y qué línea era. Y la verdad es que cuando consentí en que hubiera un montón de ciudadanos escandalizados por eso, a la vez me pregunto cómo puede ser que no nos indignemos a la idea, o no nos preocupemos, por lo menos si la preocupación es un estadio anterior a la indignación, no nos preocupemos por cederle absolutamente todos nuestros datos a empresas transnacionales, todos. Cuánto cobramos, cómo está nuestro colesterol, qué pornografía consumimos, a dónde pensamos ir de vacaciones, cuáles pueden ser las próximas epidemias en un país, si un buscador detecta que hay 100.000 personas que está buscando en el mismo día los mismos síntomas que corresponden a una enfermedad determinada. Y ahí me di cuenta que el libro de Natalia era eminentemente necesario en esta época, porque es el libro que se mete en las entrañas del poder y que creo, no recuerdo haber leído otro, que es el primero que plantea estas cosas de una manera tan decisiva. A todos nos encantan las historias de los caños que están subterráneos y submarinos en las toninas, pero a mí las páginas que más me deslumbraron son las que cuestionan justamente estos supuestos sobre el poder. Y me gustaría, a lo mejor como para inaugurar el diálogo, preguntarle a Natalia, que tiene el olfato de un sabueso, de un periodista de investigación y la audacia incluso de meterse con caretas y de estar muy cerca de Dilma Rousseff, incluso de ser sometida físicamente por un patobica y aún estar aquí para contarlo. Me gustaría preguntarle cuál fue el descubrimiento para ella, que sabe tanto de Internet y que escribió tanto de Internet en medios periodísticos, cuál fue el descubrimiento más impactante que hizo a lo largo de la preparación de este libro. Bueno, gracias a ambos por estar, antes de responder la pregunta, y gracias a mi hermana que hizo el book trailer y que está enferma viéndonos, era lo primero que quería decir. A ver, esto que retomo un poco lo que decías antes, la parte de lo material, los caños, porque yo quería explicar cómo funcionaba Internet, era para poder hablar en realidad de lo otro. Yo quería hablar de política. Y yo no podía hablar de política si no iba un poquito más atrás, que era de todo esto que vos hablaste, que son las preguntas cotidianas que nos hacemos sobre por qué Internet funciona como funciona, por qué si me tengo que tomar el pasaje mañana, hoy me están avisando que me lo tengo que tomar. Estas cuestiones básicas que todos nos preguntamos de por qué suceden y en realidad entenderlas es meterse en la ingeniería, en los algoritmos, en las matemáticas, en la parte dura para después entender la política. Y cuando hablabas también pensaba una idea que tuve durante todo el libro, que es que
Yo tengo 35 y me parece que nuestra generación, que es la que vivió el cambio, que fue también un poco lo que hablé con Darío cuando nos juntamos a hablar para aquel último capítulo, es ¿quiénes podemos dar cuenta de estos cambios? Probablemente seamos los que entendimos en algún momento qué era conectarse con una perillita por teléfono, que tuvimos un teléfono fijo, que después tuvimos que conectarnos a internet y hacía un ruido, y ahora que la idea del Wi-Fi está tan presente como una nube, yo cuestiono un poco eso porque digo, no siempre fue así. Bueno, la idea de no siempre fue así a mí me motivó mucho a escribir. Tal vez uno de los descubrimientos, no sé si descubrimientos, pero una cosa que me iba pasando a mí, yo me metí mucho en cada nota que hice. En cada nota me refiero a, me metí en los caños, me metí en las estaciones de amarres, hablé con los ingenieros, participé con los activistas de una operación, digamos, de una protesta, ¿no? Contra los poderosos que quieren espiar al mundo. Y cada vez que me iba metiendo en eso, lo que yo descubría es que yo misma estaba cuestionando mis propios sentidos comunes. Por ejemplo, cuando yo estaba volviendo de Tigre, de un lugar enorme en donde están todos los operadores de las cámaras, y podía ver cómo todos esos operadores de cámaras estaban mirándonos a todos al mismo momento, y los había visto a ellos hacer eso, y después me fui a la estación del tren a volverme a mi casa y me vi vista por todas esas cámaras. En algún momento me sentí cuidada. Entonces todo el tiempo, cada vez que me pasaba eso, se me ponían en cuestión a mí mis propios prejuicios sobre que nos estén controlando está mal, que nos estén vigilando. Bueno, yo también quería relativizar un poco esas ideas. Y después me pasaban cosas en el medio del libro que todas las que cuento son ciertas. Cuando se me cortaba internet y me decían, tenés un paquete de publicidad pasando, y yo me enfrentaba al tipo del servicio técnico y le decía, ¿cómo me puedes? Si vos no podés estar haciendo esto, y todos el no podés, no pueden, de repente los tenía que confrontar contra, bueno, a ver, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no podrían? Entonces, ahí yo recurría a lo que creo que sé hacer, que es juntar información, decir, bueno, ¿cuáles son las leyes por las cuales no podrían hacerlo? ¿Quiénes están pensando en otra manera de que esto sea un poco más humano? ¿Cuáles son los ejemplos que hay en el mundo para poder contar esto desde otra perspectiva? Yo misma quería romper el sentido común. Porque en definitiva, lo otro, los caños, los cables, los data centers, son cosas muy gigantes, muy tecnológicas, pero son cosas comunes. Los data centers son supermercados con lucecitas, los ingenieros son tipos normales con los que hablas de cosas comunes, como que he visto en la tele, o sea, es todo muy normal. La idea que tenemos de la tecnología es una idea muy impuesta por la publicidad, por cosas que se nos meten en la cabeza, pero el resto es muy normal. Y eso, me fui dando cuenta de que toda esa parte era muy normal y que en definitiva era mucho más humano, esto de que hay colores, que hay personas, que hay olores, que los data centers tienen un olor, y que en definitiva lo que más me enganchaba a mí era esto, ¿no? Contar la política detrás de eso. Y bueno, y cuando hablé con Darío sobre esto de salirnos de los sentidos comunes, me ayudó también porque una cosa que busqué durante todo el libro, que me preocupaba pero también era entretenida, era obviamente salir de la idea, de la idealización de la tecnología y de la idealización de internet, pero también salir de la paranoia, porque en el camino también me crucé con muchos activistas, con muchas personas que están defendiendo internet y que respeto mucho muchas luchas y son muy necesarias, pero a veces esa idea de alejémonos de la tecnología, seamos ermitaños, no compremos nada, no hagamos nada, es una idea que no te permite vivir en definitiva, y que yo tampoco quería entrar en eso porque seguir en esa idea era cerrar el debate y mi idea era abrirlo desde el conocimiento y de poder empezar a hablar. Y me está pasando ahora que estoy empezando a hablar del libro que lo que más interés genera son las cuestiones cotidianas, ¿no? Y que por eso me pone feliz que esté circulando de esta manera, para hablar de las cosas cotidianas. Bien, hola. La verdad que es un placer estar acá, haber leído el libro de Natalia después de la entrevista. Yo fui de los últimos entrevistados, con lo cual... El último. El último.
Pero fue tremendo porque pasó muy poco tiempo y Natalia me escribió un mail y me dijo, ya está el libro, ¿no? Y la entrevista había sido 2 meses atrás, en Las Violetas, ¿no? Sí. Charlando sobre un poco esto que estaba contando ella y que después leyendo el libro lo vi tan plasmado, ¿no? Quiero retomar desde ese lugar lo primero que dijo Nicolás y, digamos, y generar una tensión, digamos, a la paranoia de Nicolás yo le agrego mi profunda y absoluta esquizofrenia. Tenemos 2 modelos. Estamos jodidos, te digo. Batman y Robin. Pero tenemos 2 modelos para pensar la tecnología. Los 2 modelos para mí cohabitan, conviven. O sea, y creo que en el libro de Natalia están presentes esos 2 modelos. Como por un lado uno puede hacer una lectura más paranoica en el sentido de, digamos, ir como viendo las tramas ocultas que hay detrás de lo que se nos presenta como una internet libre y autónoma, etérea, que me parece lo más rico del libro eso, ¿no? El lado de atrás, la Matrix, ¿no? Funcionando detrás de ese sueño que se supone que circula y al que uno adscribe. Pero al mismo tiempo la esquizofrenia porque la tecnología transforma. Y la transformación que está generando la informática es muy profunda. Y entonces no es solo una cuestión de ver el poder detrás, porque la tecnología transforma también ese poder. Digamos, si es la metáfora de Matrix, todos vieron Matrix, ¿no? Si es la metáfora de Matrix, la que nos sirve para empezar a leer el libro, lo importante es a lo largo del libro de Natalia ir al final de Matrix 2, que es cuando Neo se enfrenta al arquitecto y el arquitecto le dice a Neo, ¿cómo estás? Es la 6ª vez que yo te veo acá, porque vos sos una construcción nuestra, porque el poder necesita ejercerse, como dice este hombre que está acá en mi pecho, que es Michel Foucault, el poder necesita ejercerse sobre una resistencia. Y entonces la resistencia también, de alguna manera, está en una relación con el poder que la excede. El poder necesita, en todo caso, plasmarse o ejercerse sobre algo que se le resista. Nadie necesita más que el poder que la existencia de una resistencia. Pero entonces algo empieza a modificarse. Y entonces ya la categoría de paranoia me queda corta. Yo creo que si algo ha generado la informática, que es un poco de lo que hablábamos con Natalia, y me parece que son los dilemas que aparecen a lo largo del libro, sobre todo de la última parte, es, digamos, que los cambios que se producen a nivel tecnológico van mucho más acelerados que las categorías epistemológicas que tenemos para pensarlos. Seguimos pensando el impacto de la tecnología en la realidad como si hubiese una tecnología y una realidad en términos separados, por ejemplo. Seguimos preguntándonos si la tecnología afecta o no afecta a la naturaleza humana como si existiera la naturaleza humana y como si la tecnología fuese algo exterior. Digo, ahí hay categorías que son del siglo XX y que tienen que ver con otro tipo de tecnología. Es, si no, digamos, pensar pre-Marx, es pensar que los conceptos son independientes de sus condiciones materiales. Lo que está mostrando Natalia es algo muy fuerte, es cómo se va transformando materialmente el mundo para entender cómo desde ahí van surgiendo categorías. Entonces nos mordemos la cola. Digo, cuando nos preguntamos, ¿la tecnología es buena o mala? Nos mordemos la cola. ¿Saben por qué? Porque la idea de bien y de mal son ideas que son hijas de la tecnología de turno. Entonces cuando nos preguntamos, ¿es buena o mala la tecnología? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera estás concibiendo el bien y el mal para preguntarle a la tecnología eso? Entonces son preguntas que ya no tienen sentido. O sea, la tecnología somos nosotros, el ser humano es tecnología, el lenguaje es tecnología, los cuerpos son tecnología. Y esto es lo que empieza a modificarse. A mí lo que me pasa con los libros como los de Natalia, y específicamente con este libro, es, digamos, los vivo con una profunda envidia, porque veo que hay gente que trabaja en serio. Después venimos nosotros,
agarramos todo ese material, todo ese trabajo de campo de alguien que estuvo 2 años rompiéndose y yendo a todos lados y elaborando, digamos, sus investigaciones, y después nosotros bla, bla, bla. Pero necesitamos del trabajo de campo para que justamente toda la reflexión se haga desde algún lugar. Es un trabajo para mí hiper necesario para poder pensar justamente el mundo por venir, no el mundo nuestro, el mundo que viene. Y me parece que lo que de algún modo pone en evidencia el libro de Natalia son esos aspectos de la tecnología que, como bien dice ella, y después voy a ampliar un poco más, pero que son aquellos aspectos que permanecen evidentemente ocultos. ¿Puedo decirlo ahora o sí? Y sí, yo no, creo está que bueno, sí. pero... Sí, pues lo dejo, A mí me claro. encanta. No me voy a meter con un esquizofrénico. No lo quiero perturbar. Se está metiendo con vos. En tu ¿Conmigo corazón. no? ¿Que me están persiguiendo? En realidad me había preguntado a mí mismo. Sí, era. A ver, a mí me encanta la comparación que hace Natalia de la tecnología, de la informática o de Internet como una religión. Me encanta porque me encanta el tema religioso de por sí, pero me parece genial la comparación, que obviamente no es el tema del libro, ¿no? Pero la deja ahí picando para pensarla, porque me parece que hay una situación muy, muy parecida, ¿no? O sea, creo que estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque creo que la imagen que tenemos de Internet es la imagen de una red, digamos, inmaterial, libre, abierta y democrática en la que circula la información por todos lados del mundo. Lo que Natalia muestra es que esa proyección, ese imaginario de esa supuesta libertad abierta, depende, o detrás de eso lo que hay son caños, son cables, son data centers, son operarios. Muestra la causa material de ese imaginario. Si lo comparamos con la religión es lo mismo. Durante muchos siglos creímos en Dios. Y detrás de Dios lo que había era una causa material, llamada la iglesia, llamada la religión. No Dios como imaginario, como metáfora que puede ser hermosa o no, sino que lo que los caños son a Internet, los administradores de las instituciones religiosas eran a Dios. El esquema es el mismo. Nosotros creemos en la Internet como algo abierto que está de algún modo atravesando nuestra existencia, del mismo modo que hace 1000 años creíamos que el mundo estaba totalmente contenido y estructurado por Dios. Ahora que Dios murió, para nosotros es una boludez. Decimos, mirá en lo que creían. Pero ese mismo dispositivo está funcionando con Internet y no nos damos cuenta que el imaginario, la idealización que tenemos de Internet juega el mismo juego. Muy probablemente en un futuro se recordará nuestra época y se leerá el libro de Natalia como un libro que ha sido de los pioneros en desentramar cómo esa proyección imaginaria de la información que circula libremente por el mundo depende exclusivamente de una causa material en la que se juega lo humano, demasiado humano. El poder, la acumulación, la política, la economía. Eso quería decir de la relación que me pareció fascinante. Muy fascinante. Si me permitís decir una cosita, la verdad que en rigor de la verdad y con el manejo de los datos que tiene ella, si Darío es un esquizofrénico asumido y yo un paranoico confeso, ella es una obsesiva compulsiva mal. Está claro que está ahí con el dato. Pero la verdad que ahora que está tan de moda hablar de la Internet de las cosas, esto me sonaba a mí cuando vos hablabas de Darío, de la materialidad, ¿no? Y de la necesidad tal vez de la ortopedia de la materialidad para generar inmaterialidad, ¿no? Internet es ortopedia pura, en definitiva, porque es caño, módem, máquina, pantalla, mouse, un montón de aparatos ortopédicos que generan a la vez una nueva clase de religión, que es la fe ciega en la tecnología. Pero también, bueno, hoy estamos hablando de Internet de las cosas. Se dice que en un futuro muy cercano todo va a tener Internet.
la ropa y te va a decir, bueno, cómo están tus niveles médicos, lo cual me pone más paranoico todavía, ¿no? La heladera y te va a decir, bueno, el yogur está vencido y lo tiene que ir a comprar ahora. Con lo cual se parte como de la premisa de un ser humano idiotizado, que no puede hacer nada por sí mismo si no es con auxilio de la Internet. Y la verdad es que por otro lado estoy tan cansado de oír hablar que es una revolución como la que no vivió nunca la humanidad. Y a mí me parece una idea engañosa y mentirosa, porque si vos te pones a pensar que el gran avance tecnológico de entre el siglo XX y el XXI fue la aparición de Internet, eso implica olvidar que la vida realmente se transformó, para mí, entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando se inventó el automóvil, el ferrocarril, el telégrafo, las latas en conserva, la heladera, los antibióticos. Fíjense si estas 6 o 7 cosas no nos transformaron la vida mucho más que lo que nos transformó la vida Internet. Sin embargo, hay una especie de confianza ciega en Internet y de fe ciega porque probablemente habrá sustituido a la religión. Yo como niño católico no voy a aceptar que digas que Dios ha muerto. Ni vos ni ninguno de todos los filósofos que te preceden. Pero de todas maneras hay una cosa que a mí me interesó muchísimo del libro de Natalia, que es justamente una lectura inversa. ¿Acaso como resultado de mi formación como niño creyente, que es la idea que como Dios no desaparece nunca, Internet no se apaga nunca? Que es una idea muy presente en el libro de Natalia también, esa idea de que está siempre y que en el futuro, porque hoy todavía dependemos de máquinas que funcionan como intermediarias para tener Internet, un teléfono, una computadora, una pantalla, pero en el futuro, con este invento de Internet de las cosas, les cuento como digresión y como paréntesis, no es una broma, la empresa japonesa Sony está desarrollando una peluca con Wi-Fi. No es mentira, es verdad. Está desarrollando una peluca con Wi-Fi para que puedas tener Internet en el quincho. Es real, es un invento de Sony. Pero esa idea de la Internet omnipresente y sobre todo abierta a las 24 horas, a mí me fascinó del libro. Y quiero preguntarle a Natalia de qué conclusión o de qué dato, de qué investigación derivó esa idea. Sobre todo, tenemos una conclusión evidente, que es la conclusión que promueve la publicidad, que es la de la nube y estar siempre conectados y la felicidad. Pero detrás de eso me parece que hay un pensamiento un poco más profundo que se desprende de la lectura del libro. Entonces le quería proponer a Natalia que nos hable un toque de eso. Es como el Big Brother. Creo que es una idea que viene de, digamos, que se retroalimenta, ¿no? Necesitamos el Internet de las cosas porque necesitamos que las cosas estén conectadas o Internet necesita que haya cosas conectadas para existir. Entonces, yo lo que empecé a ver es que el monstruo, yo lo llamo así Internet en los primeros capítulos, el monstruo siempre tiene que estar conectado porque cada vez le pedimos más. Le pedimos que si antes la taza nos servía para tomar café, hoy la taza además nos sirva para medir si el café está frío o caliente, si lo tiene que calentar mañana o a qué hora lo va a tener que calentar, etc. Y para eso se necesita más Internet, y para eso se necesitan más datos, y para eso se necesitan más data centers, y es el huevo de la gallina, ¿no? Le pedimos más cosas. En un punto, eso es consumismo puro, o sea, es una forma más del consumo. Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, todo lo que le pongan inteligente, smart, es todo lo mismo, es consumo, y son las mismas cosas que existían antes conectadas a Internet, que no es más que más caras. O sea, es eso, y entonces... y creo, que parten del supuesto de que uno es un imbécil, de que uno no se puede dar cuenta solo si la leche está vencida, uno no se puede dar cuenta solo si el café está rancio. Pero generan una fascinación muy grande, y además hay una cosa interesante, en uno de los capítulos leí un libro que hablaba de las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces decía, bueno, los mismos que ahora nos proponen soluciones para, a partir de la ciudad inteligente, para resolver problemas de las ciudades, por ejemplo, que no se inunden, por ejemplo, que estén siempre iluminadas, etcétera, son los mismos que antes nos vendían las lucecitas, son los mismos que nos vendieron los caños para que en algún momento, no sé, los mismos fabricantes
son los que ahora dicen que es inteligente. Entonces, ¿qué? Antes nos estaban vendiendo basura, porque en definitiva es lo mismo. ¿Qué nos están vendiendo? Lo mismo, pero con otro reverso, con otro cartelito, con otro packaging, o como lo queramos llamar. Y esto de que no se corta es una necesidad para toda la industria de las telecomunicaciones, por un lado, que es la que maneja los caños, y para la industria de los contenidos, por otro. Es que efectivamente no se puede cortar, porque si no se corta el sistema nervioso, se corta las comunicaciones de los bancos, la de los medios de comunicación, la de tu hospital que necesita pasarte el resultado, se desconecta del sistema económico mundial, ¿no? Se caen los mercados. Imagínense si en vez de caerse la bolsa se cae internet, o sea, sería la peor catástrofe del universo. Sí, se nos cae internet en nuestro teléfono y ya es una pequeña catástrofe, imagínense eso en forma universal. Entonces, ¿está preparado el sistema para que no se corte? Hay algunos que me podrán decir si se puede cortar. Bueno, sí, todo puede pasar, pero tendría que cortarse la luz durante muchos días. Y eso lo ves cuando entras a un data center, entras a estos lugares donde vive internet, y lo que más espacio ocupa son los sistemas contra incendios y los sistemas eléctricos para que siempre funcionen. Porque en realidad lo peor que le puede pasar a internet es quedarse sin electricidad, o que un cablecito haga una chispa y se corte. Entonces están preparadas como para una guerra, y eso es en realidad internet, la internet real. Y bueno, eso es lo que fui descubriendo en el camino, ¿no? Y que para cada una de esas personas que trabajan en esos lugares de internet, es vital que eso no suceda, y por eso cuando entran a un data center lo primero que hay es una sala en donde hay siempre una guardia de ingenieros o de técnicos que están viendo si la lucecita se prende, si está conectada, y lo que tienen que hacer es eso, ver si está conectado todo el tiempo. Y son turnos para que eso siga funcionando, porque saben que de eso depende gran parte de la economía del mundo y de las actividades del mundo. Pero es una pregunta que también me hacen en las entrevistas, o se puede cortar. Bueno, está preparado para que no se corte, y esa también es una de las maravillas, ¿no? Algo que siempre funcione, algo que siempre esté disponible, genera una idea un poco mágica, ¿no? Algo que siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar aunque haya una guerra, porque bueno, de hecho Internet fue eso, algo que nunca nos va a abandonar aunque haya una guerra, y siempre nos va a mantener conectados. Yo tengo una idea un poco más, los escucho, pero y aparte el libro dispara tantas cosas, tengo una lectura, de nuevo, más esquizofrénica, por ahí, menos paranoica, en el buen sentido de la palabra paranoico, que todos lo somos, y con una lectura paranoica con la que también me siento muy cómodo, pero digamos, yo creo que básicamente, vuelvo a lo que decía antes, la invención de la informática, la creación, la inversión en informática tiene que ver con un desplazamiento para mí de lo que es la búsqueda de recursos. El recurso natural en un momento del siglo XX es reemplazado por un recurso artificial, y la dicotomía entre lo artificial y lo natural para mí deja de ser tan antinómica. Quiero decir, es tan probable que se apague internet como que se acabe el agua en el mundo. No es que es más probable que se apague internet porque es artificial, pero el agua no porque es natural. Ya esa diferencia entre lo natural y lo artificial me parece que es de donde primero hay que partir para repensar el lugar hoy de la tecnología. Porque si no es como que pensamos que hay una naturaleza que puede independizarse de la tecnología, y podemos entonces ejercer un poder contra la tecnología y apagar internet. Es como esa famosa novela bueno, ¿cómo están? Conrad. De Conrad, que van los anarquistas que quieren acabar con el orden en el mundo, y dicen que para terminar con el orden en el mundo lo que tienen que hacer es hacer explotar el laboratorio de Greenwich, porque entonces se va a terminar el punto nodal a partir del cual se estructura el mundo en sus coordenadas temporales y espaciales. Y obviamente van en un barco a hacer explotar el laboratorio y les explota la bomba en el barco, o sea, es la novelística de Conrad. O sea, es pensar esa idea de que uno puede realmente, ¿no?, terminar con la tecnología, tipo, yo puedo
lograr que un hijo mío no entre nunca a Internet y permanecer afuera. Les dejo abierta esta pregunta, que después lo quiero escuchar a Nicolás y a Natalia contestarla, que es, ¿qué sería el afuera de Internet? ¿No? ¿Qué sería el afuera? Porque está claro lo que es el adentro, pero ¿qué sería el afuera? ¿Qué sería no estar conectado? Y digo, Natalia dice acá que el 60% de la población mundial no está conectada a Internet. Por eso no existen. Pero no existen de verdad. Y esa es la construcción que se hace de los que quedan afuera. Los que quedan afuera no existen, porque si existieran y quedaran afuera, serían un problema. Los problemas se resuelven con soluciones finales, como nos enseñó el nazismo en el siglo XX. Si no, no son soluciones de verdad. Entonces tienen que quedar completamente afuera. Entonces me parece interesante que, digamos, repensar esta relación, digo, entre la tecnología y la naturaleza, como rompiendo, digamos, este esquema de que es posible salirse afuera. Digo, se instaló. Como la electricidad. Voy a tomar este ejemplo. Yo creo que la revolución de la informática es tan potente como la de la electricidad. ¿Nos imaginamos por fuera de la electricidad? Vos nombrabas la heladera, digamos, pero tomá cualquier ejemplo, digo, toda tu vida cotidiana está atravesada por la electricidad. La electricidad se instaló. Ya es parte, no es que, bueno, los presidentes del mundo deciden terminar con el mal tecnológico y entonces se acabó la electricidad y volvemos a recuperar la noche. La noche cambió, ahora es con electricidad. Todavía nos peleamos con el tema de las redes, seguimos pensando y peleándonos con, ya no hay más amigos, ahora hay contactos. Y vos hablas con un pendejo de 14, 15 años y te dice, mis amigos son los del colegio, los de Facebook, los de Twitter, los de... No, pero ¿no te das cuenta que unos son reales y otros virtuales? No, te dicen. Son amigos. Para nuestra categoría de la amistad decimonónica, un amigo de Facebook no es un amigo. ¿Por qué? Porque atrasamos. Básicamente. Ahora, ¿significa que es mejor el amigo de antes que el amigo? No. Yo vuelvo sobre lo que planteé al principio, que es discutible. Mejor y peor, bueno y malo, supone también una época. O sea, yo doy trabajo en la formación de... Lo último, ya te digo. La formación de formadores. Doy muchas capacitaciones docentes. Entonces, tengo como un sujeto de la capacitación, iba a decir un objeto, un sujeto de la capacitación que es el maestro, la maestra. ¿Qué dice la maestra siempre en las capacitaciones? No puedo dar clase porque los chicos están haciendo 4 cosas al mismo tiempo. Yo la escucho y le digo, ¿no será que usted no puede hacer 4 cosas al mismo tiempo? Y entonces te dice, no, bueno, pero así no te podés concentrar. No, sí, cuando en 1982, evidentemente concentrarse era otra cosa. Ahora, discutamos qué es concentrarse en términos perceptivos. Hay un tipo de concentración unilineal que tiene que ver con el sistema fordista mecánico del siglo XX. En nuestro tiempo, ¿qué es concentrarse? Estar en una sola cosa, te pasa el mundo por arriba. Entonces ahí hay algo de desfasaje categorial para mí. O sea, seguimos utilizando palabras como Dios, como la verdad, realidad y apariencia, que son palabras que explican un mundo que ya es otro. ¿Y por qué es otro? Porque la informática, como tanta tecnología, lo va transformando. Vos sos filósofo y sos muy relativista, y yo soy politóloga, y entonces te voy a decir que a mí me gusta otra categoría que es la elección, ¿no? ¿Crees en la democracia? Creo en el poder, y como creo en el poder, me gusta tu idea, pero una idea con la que yo termino el libro es la idea de elección. A ver, sí. Necesitamos conocer para después poder elegir si nos quedamos afuera y nos quedamos adentro, y quedarse afuera o quedarse adentro para cada uno será una cosa distinta. El otro día cuando nos reunimos con Nico hablábamos que nosotros en determinados momentos de nuestro día elegimos apagar el teléfono, elegimos salirnos un rato de las redes, elegimos hacer otras cosas, si querés de las categorías anteriores, estar con nuestros amigos. Y ahí hay una elección que me parece que también es una categoría válida como consumidores. ¿Cómo elegimos qué queremos de Internet? ¿Cómo elegimos qué queremos de la tecnología? ¿Con qué parte nos quedamos? Pero para poder elegirlo,
tenemos que poder primero conocerlo, ¿no? Entonces ahí es mi humilde aporte como periodista, es la acumulación compulsiva y obsesiva de datos para que después tengas esos datos y puedas decir, bueno, ¿cómo elijo? Es obvio que la relativización esta de, bueno, ¿qué es lo de antes y qué es lo de ahora, qué es lo de afuera y qué es lo de adentro? En un punto se choca con que en la realidad vos estás en Internet. Es como, hoy me preguntaron, ¿y vos usás Google? Y obvio que uso Google. ¿Vos usás Internet? Y obvio que uso Internet. Pero la uso eligiendo. La uso eligiendo cómo me conecto, con qué programas me conecto, bajo qué condiciones me conecto y con qué aplicaciones me conecto. Y una de las ideas era esta, que no se nos imponga con qué, y bueno, ahí poder elegir algo, ¿no? Si quiero soy multitasking, o sea, si quiero hago 4 cosas a la vez, pero si quiero me siento a escribir y apago Internet, porque eso también sigue siendo necesario. O sea, yo creo que yo no estoy en el mundo de los jóvenes, evidentemente debe ser más sencillo para ellos hacer 4 cosas a la vez, pero todavía creo que para escribir, para leer el cuento de Conrad, debes necesitar desconectarte un rato. Y entonces hay una elección, ¿no? ¿Y cómo le das a un joven en este caso, o a cualquiera que quiera, la posibilidad de elegir qué quiere hacer en cada momento? Eso me parecía muy importante también al final del libro decirlo, ¿no? Darío es filósofo, Natalia es politóloga, yo soy paranoico y cafetero también, entonces disfruto el ritual de lo que tardás en tomarte un café, primero en prepararlo y después en tomarlo. Son esos 15 minutos de experiencia irrepetible, que no los podés reemplazar por una experiencia sintética. Hasta ahora no hay café virtual, las cápsulas no son el equivalente al café virtual. Y entonces la manera de estar adentro o afuera, para mí pasa por medidas profilácticas, de profilaxis personal. Justo el domingo me hicieron una nota en un diario donde hablaban acerca del futuro de la lectura y yo decía que para mí lo más moderno es ser unitasking, no multitasking. Para mí eso es lo más moderno. Porque si vos querés leer, se hablaba del futuro de la lectura, en busca del tiempo perdido, bueno, sabés que necesitas un año para leer los 7 tomos. Es ingenuo, inútil pensar que lo vayas a poder leer en 20 días, ¿no? Y para mí que esa idea que se desprende del final del libro, de la elección, es muy, muy valiosa y muy importante, porque me parece que Internet hoy nos propone la idea y nos vende la idea de que no podemos estar afuera, no podemos porque quedamos afuera del mundo, por un montón de supuestos publicitarios. Yo tengo el hábito de salir a correr, si me permiten la pequeña pestaña personal, desde hace muchos años. Hace unos años, 6 o 7 años, me compré unas zapatillas que traen un chip, que están conectadas a un reloj que te permite medir tus calorías, lo que tardás en correr, la velocidad y tal cosa. Después ese chip se conectó con el teléfono. Y el teléfono te mide un montón de otros datos que se sincronizan con un sistema llamado Apple Salud, que recopila todos tus datos médicos y que están guardados en un servidor de Cupertino, en California, que no sé por qué tiene interés en saber cuánto tiempo voy a correr por el parque 3 de febrero. Después esa experiencia se hizo mucho mejor porque el sistema de Spotify permite sincronizar con la aplicación de Nike con la que vas corriendo, que además te va sugiriendo las zapatillas que tenés que comprar y la verdad te va diciendo corres mejor con zapatillas Nike porque están enganchadas con el teléfono. Yo soy muy susceptible a la publicidad, además de paranoico. Y la semana pasada descubrí una nueva aplicación que se llama Rock My Run, que es una aplicación nueva que te va poniendo música en los auriculares que se va ajustando al ritmo al que vos vas corriendo. Además de que hay una voz que te va diciendo, usted ha corrido 5 kilómetros, le falta tanto para llegar, usted ha corrido tanto. Con lo cual, toda la experiencia se ha revestido de una robótica y de una aparatología que es maravillosa para el que corre, pero que es un poco asfixiante también. Y... ¿Cómo? Mira, lo que ha hecho es transformar una experiencia que era eminentemente natural y analógica, como salir a correr, en una experiencia tecnológica que tiene un montón de ventajas, porque es valioso para el que corre saber a qué velocidad va, pero no es tan valioso tener un montón de actividades o de acciones de compartir para poder medirte con una persona de Singapur que está corriendo a la misma hora que vos. Yo hago terapia, si se me permite nuevamente la pestaña personal, desde hace muchos años con un psicoanalista lacaniano,
muy hinchapelotas, muy estricto. Y el psicoanálisis lacaniano siempre es del misterio, ¿no? El misterio del analista. Yo no sé nada del analista, ni siquiera nos tuteamos, nada. Apenas sé el nombre, voy hace años ahí, sé dónde atiende, el nombre y nada más. Y un día, ¿qué pasa? Voy a correr y lo veo que está corriendo por Avenida del Libertador. Dije, no lo puedo creer, este tipo corre. Entonces a la sesión siguiente, pícaro, sabiendo que él no responde nada de su vida personal, lo voy como enganchando, tratando de tirarle la red para que me diga algo y le digo, ¿vio que salieron unas zapatillas nuevas, qué tal cosa? No, me dice el analista. No, pero ahora salió un teléfono que está sincronizado con tal cosa. No, no sabía, no. Pero usted no usa la aplicación Nike Run, le digo yo, escandalizado. Me dice, no. Pero ¿y cómo hace para correr? Le pregunto. Y él me contesta, corriendo. Y la verdad es que es algo fue tan contundente y tan revelador como puede ser revelador la palabra del analista, en el que la transferencia ya está hecha de hace mucho tiempo, que dije, claro, este tipo cuando sale a correr, solo sale a correr. No está tuiteando que está corriendo. No está subiendo fotos a Instagram mientras está corriendo. Y para mí esa idea es revulsiva hoy. La idea de hacer una cosa a la vez. Por eso creo que lo más moderno hoy es ser unitasking. Y por eso que desde el punto de vista de la elección, que es lo que está en el final del libro de Natalia, a mí me parece tan valiosa porque, digo, soy un tipo que tiene un teléfono nuevo, que tiene redes sociales y todo, pero que en un momento del día, como profilaxis personal, elijo desconectarme. Y así como no elegiría hoy bajar la conexión a la red eléctrica de mi casa, porque quiero calentarme una empanada en el horno microondas, pienso que hay algo en el que no es equivalente la energía eléctrica con Internet, porque si bien en el siglo XX había muchas fábulas de ciencia ficción distópicas que planteaban a gobiernos autoritarios que se iban a hacer cargo del mundo, tomando la potestad de las plantas energéticas o de las plantas nucleares, eso es algo que ya a nadie se le ocurre, sí pienso que esa distopía del siglo XXI puede estar amparada o puede encontrar un sustento en quien controla Internet. Y me parece que es el lugar donde se genera el poder hoy. Y si bien como hoy le preguntaba a un periodista pinchándola a Natalia si usaba Google, y ella lógicamente decía que sí, yo también uso Internet, pero hay varios momentos del día en el que elijo no usar. Y a mí esa posibilidad de elegir o de decidir me parece que no está tan clara hoy, o que por lo menos está siendo cada vez más difusa. Yo creo que lo más rico del libro claramente es la descripción, digamos, de campo que realiza Natalia de todas las estructuras, digamos, materiales que están presentes y que suponen, digamos, comprender el fenómeno de Internet como un fenómeno político y un fenómeno económico. El planteo de Natalia de la elección supone claramente esa conciencia, y esa conciencia está directamente ligado a mostrar lo que siempre, digamos, lo que se vende intenta ocultar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, capítulo a capítulo, va mostrando, digamos, ese reverso. Es como agarrar al mundo, es agarrar el mundo que se te presenta empaquetado y mostrar el lado de atrás del paquete. Mostrar, si es posible pensarlo así, digamos, la base, ¿no? Una base que en general siempre está oculta. Parece que esa riqueza investigativa es única, ¿no? Yo he leído muchísimo sobre la temática, digamos, de la informática, y nunca había encontrado una investigación que fuera ese punto. Por eso, como bien dice siempre Natalia, más allá del debate, si quieren, más existencial, transforma, digamos, el libro básicamente lo que hace es transformar la temática de la informática en una temática política, viendo que evidentemente, digamos, creemos que usamos libremente y elegimos libremente, y siempre lo hacemos entre 3 o 4 grandes programas o 2 o 3 empresas distribuidoras de servicios. O sea, ese imaginario que es la libertad individual que supone entrar a un supermercado y elegir entre góndolas, digo. Si la libertad individual se juega entre elegir productos en una góndola de un supermercado, como bien plantean los chicos con mucha
con mucho énfasis y con mucha voluntad. Digo, al mismo tiempo se trata de pensar justamente si es posible no entrar al supermercado, ¿no? Creo que ese es el debate que queda abierto, que está buenísimo en el libro, que sería cómo poder estar afuera. ¿Podemos desconectarnos un rato de Internet? Obvio que podemos desconectarnos y hay un montón de experiencias que suponen eso, pero estamos desconectándonos de Internet. O sea que hay una estructuración ahí que, como bien muestra Natalia, es donde se juega el poder, en plantearse como algo de lo que no se puede salir. Digo, la construcción, por ir al tema del que hablamos antes con Nicolás, la construcción del ateísmo se hace sobre un mundo que supone la existencia de Dios, de ahí surge, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Hay como una estructura ahí que ya está de algún modo instalada contra la que podemos tomar o no decisiones. Pero me parece que eso es claramente, digamos, lo más rico, lejos del libro, y algunos debates que se plantean, que no sé si vamos a tener tiempo, pero hay un par de capítulos, a mí me gustó muchísimo más la segunda parte. La primera, digamos, es todo el trabajo de campo más de obrero, ¿no? De obrera que hace Natalia, que es ir a ver las estructuras materiales mismas que están, pero el planteo de los dilemas aparece en la segunda parte del libro. Hay un par que son, por ejemplo, el problema del autor, me parece. Ahí cuando empezás a plantear ese capítulo 5, sí, una serie de problemas, por ejemplo, el problema del copyright, ¿no? De cómo está transformando Internet la idea de quién es un autor, ¿no? Algo que por ahí las humanidades ya venían planteando a finales del siglo XX acerca de qué significa hoy ser propietario de una idea, ¿no? En una construcción, en algún sentido, colectiva, como es Internet. Entonces, en principio, hay que repensar la temática. Hay que repensar la temática. Cuando hablamos de plagio, me acuerdo siempre de alguien, no importa, que le preguntaron por qué no tenía Twitter y decía, porque si cuando tengo una idea la vendo. Entonces no voy a tuitear, ¿sí? Y es interesante el dilema, ¿no? Digamos, porque desde algún tipo de dispositivo categorial del derecho intelectual tiene razón, digo. En definitiva, el derecho intelectual tiene que ver con eso, pero bueno, ahí la tecnología lo está transformando. La libertad de expresión, un tema que toca Natalia en el capítulo 5, que es fascinante. Digamos, Nicolás y yo seguramente, como muchos de ustedes en cada uno de sus círculos, y Natalia a partir del libro, se habrán encontrado con gente que nos insulta de manera muy violenta. Yo tengo como insultadores. Sí, en los comentarios de los diarios, sobre todo. Bueno. Yo creo que tengo el récord de ser el más puteado. ¿Por qué? Yo más. ¿Sí? Sí. Porque yo escribo en La Nación, por eso soy el más puteado. que tiene históricamente el lector más insultante. Yo escribo en Tiempo Argentino. ¿Ven? Acá está la grieta, mirá. Y tengo otros puteadores que no sé por qué se meten. Y yo no leo los comentarios. Pero no solo los comentarios o sea, evidentemente hay un tema, ¿no? Porque esos comentarios, digamos, la discusión de por qué, lo interesante es que los diarios a sus grandes columnistas les cierran los comentarios, pero a nosotros nos los dejan abiertos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite, ¿no? En lo que uno dice, porque también es cierto que ¿por qué uno en una plataforma supuestamente abierta no puede entrar y putear? Digo, la idea de el puteo, vamos a inventar un término como que relacionado con la libertad de expresión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, cambió la época y entonces hay que repensar estos términos, porque fuera de la existencia de la informática estaba como más claro ese límite. Y un tema para el cual, digamos, que es al que más se dedica Natalia, que me parece el más traumático en ese sentido de mi paranoia, que es la recopilación de los datos, ¿no? Digo, todo lo que uno hace y lo que uno, digamos, deja en la red queda en algún lado y alguien lo utiliza. Entonces me parece, digamos, cierro, me parece que para pensar, a mí lo que nos une, sin embargo, Natalia, como desde la filosofía, y por eso hemos tenido tantos encuentros juntos, digamos, es el tema del poder, claramente. A mí me interesa
más que nada, desde que Adán y Eva se pelearon con Dios hasta hoy, el tema de qué podemos y qué no podemos, ¿no? Digo, no nos olvidamos que ese debate que uno dice, ay, el pecado era por un tema de poder, digo, hasta hoy me parece que está atravesado por eso. Y creo que el libro cumple, digamos, pero eficientemente la puesta en evidencia de cómo el poder en relación a la informática está atravesando ese imaginario naif que tenemos de la red como algo que circula etéreamente por los cielos. ¿Tengo 5 minutos para...? Sí, tenemos 5 minutos hasta que nos echen o que yo me vaya. Cuando estaba escribiendo ese capítulo, el de las guerras, en el que está el de la libertad de expresión, el del copyright, creo que fue en ese capítulo justamente que vi un programa tuyo que hablaba de por qué hay algunas decisiones que son antipolítica y cómo algunas decisiones sobre no decidir operan en ese sentido. Y lo que venías diciendo me viene a la idea de que otra cuestión política que yo quiero plantear en el libro es que en definitiva estos nuevos conflictos que se abren a partir de las transformaciones dependen también de una decisión de la política de los funcionarios, de los legisladores, de quien toma una decisión, de la gente que hace política dentro de las empresas, porque también dentro de las empresas hay personas que se encargan de la parte de política, es decir, de la relación de esas empresas con los gobiernos o con quienes toman decisiones. Y me parece que ahí hay también una cuestión importante que yo quiero decir en el libro y que también es como algo a futuro, que es ¿quiénes van a tomar estas decisiones en el futuro sobre estas cuestiones? En definitiva, la política va a tomar la decisión sobre la infraestructura, va a poder sentarse a la mesa con las empresas, con los medios, o los medios entre sí van a establecer una relación de poder. Google, Facebook y los medios de comunicación van a tener que sentarse a dialogar, a construir o a no construir, o a seguir peleando ahí a ver quién impone. Y lo mismo con la cultura y con el copyright, es decir, es una decisión ideológica el que uno quiera cobrar por todo lo que hace o que quiera compartir una parte de lo que hace. Lo que estamos haciendo ahora es compartir. Nosotros supongo que tenemos una idea de que sí, hay que cobrar por lo que uno hace, pero también hay que compartir conocimiento porque para eso uno vive con otros y también es una idea que existe en Internet, ¿no? El compartir, que no se restrinja a una serie de actores muy chiquitos que deciden sobre eso. Entonces el capítulo ese, que es las guerras, que en mi cabeza siempre se llamó Las Guerras, que es donde listaba cada una de las guerras y no me quería quedar afuera de ninguna, pero alguna seguramente quedó afuera, fue pensado con esa idea, que en definitiva siempre hay alguien que elige y acá me parece muy importante también el libro en el sentido de la política tiene que empezar a ver esto como decisiones, tiene que empezar a ver que hay una decisión sobre la cámara de seguridad, sobre el voto electrónico, otros temas que van a ir surgiendo, que tienen siempre un dilema, que siempre hay alguien que pierde y alguien que gana, pero también hay alguien que decide y hacia allí también iban las guerras. Y siempre existe la posibilidad de que te cobren por tuitear, que te paguen por tuitear, que las empresas te cobren, que hagas comunicación, las famosas publinotas que encontraron como nuevas maneras de expresión a través de Internet, con lo cual lo que parece muchas veces una comunicación espontánea y democrática en realidad responde al formato tradicional y publicitario más antiguo, que es el del mensaje publicitario. ¿Cuánto pagan? 1.500, más o menos. ¿El tweet? El tweet, sí. ¿Entonces? ¿Y cuánto está la hora cátedra en la facultad? Menos. Por eso te digo. Nos quedan unos breves minutos como para, si Nati quiere, hacer algunas preguntas de la gente. Tenemos unos 10 minutitos, así que si alguien... Ahí está, el primer joven. No, les alcanzo el micrófono porque como lo estamos pasando vía streaming, para que nadie se pierda las preguntas. Perfecto. Hola. Yo quería saber, no tanto para mí, pero para todos, para el común de la gente, ¿qué opciones tenemos o qué lecciones podemos hacer para no quedarnos afuera de la Internet, del mundo, digamos, y sin embargo seguir siendo libres y no compartir toda esta información y nuestra privacidad, si se puede decir? Vos sos la experta, así que vos tenés que contestar. Tenés que contestar en un tweet, en 140 caracteres.
Una cosa que me dijo un hacker una vez fue, para cada uno de nosotros lo que queremos proteger es distinto. ¿Qué querés proteger vos? ¿Querés proteger tus consumos? Entonces hay formas de navegar por internet más anónimas que otras. ¿Querés compartir la información? Bueno, hay otras opciones. ¿Querés que otros no vean lo que haces o querés que algunas empresas no vean lo que haces? Bueno, usá software libre en principio. Elegí qué software usás. Elegí qué aplicaciones te bajás a tu celular y cuáles no. Digamos, es lo mismo. Para mí el tema tiene que ver con la elección. Pero la elección va a depender de qué es importante resguardar para vos. ¿Qué es lo que vos querés mantener privado y qué es lo que querés compartir con otros? De acuerdo a lo que vos hagas de tu vida, yo no sé lo que haces, pero probablemente para un periodista haya cierta información que es importante resguardar. Y, por ejemplo, podés hacer lo que yo hago, no sé, es un backup físico de esa información, anotarlo en papel, no depender de la nube, no confiar en la nube, no confiar en que todo lo que está en la nube es privado, porque efectivamente no es privado. Y en general siempre lo que tiene una marca menos conocida es un poco más confiable, lo que no tiene tanta publicidad es un poco más confiable, pero ahí depende de cada uno. Y es una pregunta bastante difícil. Porque en definitiva tampoco lo que haces en el mundo, o sea, las opciones son limitadas. Si vos vas a un supermercado o a cualquier lugar a decidir, tus opciones son limitadas. Pero ahí va a depender qué es lo que vos elijas en cada lugar, ¿no? En cada nivel de consumo. Pero es una pregunta, a mí me resulta complicada y todavía no le encuentro la vuelta a una respuesta, ¿no? Pero hay algunas cosas que en definitiva se pueden hacer, ¿no? Que existen opciones, ¿no? De privacidad, de software, de aplicaciones. ¿Alguien ¿Otra más? pregunta? Ahí hay ella y él. Ahí está. Yo lo que pensaba era, yo siempre ahora hablo con un amigo muy cercano que está muy en lo último, él está muy integrado a lo que es el estudio de mercado, digamos, el hardware, el software, y está viajando todo el tiempo y está muy actualizado. Y siempre discutimos sobre la capacidad que va a tener la revolución tecnológica actual de modificar, de transformar, de incorporar la sociedad, incorporar, digamos, justamente, digamos, a todos esos que están quedando afuera. Y bueno, yo siempre debato sobre lo que fue la revolución industrial, hasta dónde, digamos, fue una revolución tecnológica, hasta dónde fue la máquina de vapor, o si hubo una revolución social previa, digamos, en Inglaterra que permitió que esa incorporación tecnológica realmente transformara como transformó la sociedad. Pero a mí lo que me choquea es ese 60%, digamos, el que está quedando afuera, porque estamos diciendo, digamos, que la electricidad está totalmente incorporada, que sería la revolución del siglo XX, y la Internet, digamos, sería la revolución del siglo XXI, pero hay 60% que está fuera de Internet, seguramente hay un porcentaje que está fuera de electricidad, y hay un porcentaje que está fuera del agua, digamos. Entonces, justamente, digamos, el punto es de qué manera podríamos o hasta dónde realmente esa revolución tecnológica sería capaz de quebrar esa brecha o esa exclusión, o de qué manera podría ser efectivamente, digamos, incorporar a los que efectivamente están todavía fuera. ¿Querés contestar? Yo creo, sí, no tengo problema. Creo que excede la cuestión tecnológica, evidentemente. Es una pregunta capital a lo que son las relaciones de poder históricas. Yo creo que, digamos, al integrar, disolvés en algún punto la otredad del otro, por decirlo así. O sea, los paradigmas de inclusión yo también les temo en algún punto, porque, digamos, ¿por qué les temo? Porque de alguna manera, históricamente, el poder siempre se maneja dejando afuera una cantidad para justificar y autoafirmar lo que queda dentro. Digamos, para que haya un adentro tiene que haber un afuera, entonces el afuera va a estar siempre de algún modo. Entonces cuando pensamos cómo incorporar a los de afuera, te diría que siempre que incorpores vas a llevar las murallas un poco más extendido, pero siempre va a haber muralla. En la medida en que haya muralla, va a haber siempre una exclusión.
Las teorías políticas, si querés, más contemporáneas, para mí las más provocativas, que son las de la biopolítica, estoy pensando en un Agamben, en un Espósito, lo que plantean es como una revisión como una especie de post-mesianismo. Tipo, el problema es que si hay ley, lo traduzco así, que si hay ley siempre va a ser falta el ilegal, porque para que la ley se ejecute hace falta que haya una afuera. Entonces la única manera de que desaparezca el adentro y el afuera es que se disuelva la ley. En un mundo mesiánico no hace falta la ley, porque como decía Marx, en ese mundo mesiánico, Marx un gran mesiánico, todos vamos a actuar de acuerdo a nuestras capacidades y a satisfacer nuestras necesidades. Entonces no va a haber necesidad de una ley. ¿Cómo se resuelve el problema de los excluidos? Bueno, con una revolución, evidentemente, pero de verdad, de raíz, digamos, pero casi, digamos, y por fuera de todos los esquemas revolucionarios que siguen suponiendo las dicotomías. Te diría que es una idea casi, para mi gusto, por las teorías que a mí me convocan, así, de un futurismo que implica previamente una disolución justamente de esas antinomias. Yo creo que una manera interesante es apostar, tomo algo de lo que dijeron los chicos, mirá, que parecía que no, pero es apostar a algunos elementos que hoy el sistema considera justamente que no tienen sentido. Lo que el sistema considera que no tiene sentido, vamos ahí. Por ejemplo, vos fijate que una temática hoy muy cuestionada es la gratuidad. La gratuidad, o sea, es incomprensible para un sistema mercantil lo gratuito. Rápidamente decís, gratuito no, tiene un interés oculto, o está vendiéndote algo, o nada, ¿viste? O sea, no, es impensable. ¿Por qué? Porque en un mundo hiperproductivista, estratégico, y donde, digamos, hasta vas al baño pensando en términos de ganancia y pérdida, cuánto tiempo gano o pierdo yendo al inodoro, entonces la gratuidad aparece como un esquema totalmente revolucionario. Lo infantil, lo lúdico me parece revolucionario en ese sentido, jugar, porque de nuevo, en un mundo tan estratégico, el juego, digo, yo defiendo la filosofía como un saber inútil, por ejemplo, e improductivo, y creo que no se trata de demostrar que la filosofía tiene que ser productiva. Se trata de demostrar que haciendo filosofía podemos conectarnos con esas zonas improductivas de las que hablaban ellos. Entonces, pero, viste, es como salir, o sea... Compartir wifi. Compartir wifi. Yo en mi barrio hago eso. Eso, mira vos, eso no lo hablamos nosotros. Yo en mi barrio, digamos, tuvimos una iniciativa que es que entre los vecinos de la cuadra liberemos el wifi. Eso es incomprensible, ¿viste? Porque si lo pagás vos, pero... Compartir información. Un tutorial en YouTube es una forma de compartir conocimiento. En el mundo del tutorial, compartir lo que vos sabés con otros es una forma bastante revolucionaria. Total. Si se me permite la postilla paranoica, digo, los dos planes o los dos proyectos más firmes de llevar Internet a ese 60% excluido pertenecen a Facebook y a Google, Sí. que están desarrollando sistemas de drones, ¿no? Para llevar Internet. Digo, en la era del hiperconsumo no me parece inocente que las dos empresas que vos hablabas antes del modelo fordista, pero que han reemplazado el modelo fordista como paradigma industrial y capitalista, sean las que hoy se propongan a cambio de beneficios muy claros, pero a la vez intangibles, llevar Internet a aquellos que no lo tienen. Yo, como marxista, la revolución industrial para mí es una revolución de acumulación, es una revolución entre comillas, ¿no? No es una revolución, pero digo, ¿qué falta en ese 60% que todavía no se conectó? Faltan consumidores, ¿no? ¿Quiénes son las dos empresas que están buscando invertir en infraestructura para ese 60% que falta? Facebook con internet.org, Google con Google Fiber metiéndose en la construcción de fibra. Se están metiendo porque les interesa que haya más personas conectadas y felices que no, les interesa un mercado. Entonces me parece que lo más revolucionario ahí es hackear esa idea de que todos los conectados tenemos que pertenecer a ese mercado y, digamos,
Negarse a dar nuestros datos en una base de datos, eso es revolucionario hoy. Y en pequeñas dosis me parece que tiene que ver con eso, y con los que tenemos compartirlo. Eso. Y leer las bases y condiciones antes de apretar acepto. Siempre. Hablando de la revolución tecnológica, queda una pregunta pendiente, pero yo me tengo que ir a la vida analógica, que es ir a hacer un programa de radio. Podemos cerrar. ¿Sí? Hacemos una. ¿Querés hacer la última pregunta? Vos que estás. No. La última. Sí, la última pregunta porque me laburó la culpa. Imagínate que para. Sí. Dale. No, rapidísimo. Nomás yo pensaba cuando Nati mencionó el software libre, yo pensaba en el rol de la educación. Sí, o sea, ¿qué podían decir de esto? Porque yo pensaba en mis amigos que usan software libre. Yo no lo uso porque la realidad es que requiere destrezas que yo no tengo. Mis amigos que usan Linux saben programar. Y yo me preguntaba si no es quizás hoy día como un deber casi político o moral o lo que fuera, capacitarnos en ese tipo de cosas y hacerlo, porque la realidad es que vivimos usando aparatos cada vez más complicados de los que no sabemos nada. Te das cuenta cuando llamas a Fiverr y te quieren explicar para arreglar cualquier cosa, que no sabes nada. No sé, ¿qué pensamos de eso? Es lo que Estoy totalmente a favor. Y deberían ser opciones. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Pero también es una decisión con qué software viene la computadora que le entregan a un chico en la escuela. Son decisiones políticas. Entonces, requiere involucrarse en cada ámbito donde se tomen esas decisiones para que haya al menos alguien que pensó en una opción y no compró lo que le vendió Microsoft porque está en todos lados. Si todo... La última, muy cortito, no es como pregunta, es un comentario. Vos hablabas de correr, de que además lo corro totalmente de escena. Yo entrené profesionalmente 25 años. No existían, empecé en el 92, no existían los chips. Digamos, la meta que uno tenía era ir ganando su propio tiempo, para lo cual era fundamental saber a cuánto corría cada kilómetro, a cuánto corría cada 400 metros, a cuánto corría cada 100. El kit de esa cuestión era que uno se conociera el cuerpo y supiera uno a cuánto corría. O sea, uno era su propio termómetro, no necesitaba chip. Entonces el problema con el chip fue la pérdida de autonomía respecto de el aprendizaje corporal que tenía un atleta para ganarse a sí mismo. Y ese es otro tema. Sí. Lo que le cedemos a la técnica cada vez. Eso, por eso claro, lo saqué de escena, pero me parece que es fundamental para pensar la autonomía, la libertad, claro. la cesión de nuestra autonomía creyendo que nos dan mayores cosas y cerrar con la palabra que decía Natalia, la idea que decía Natalia del consumo, digamos, ¿no? Pero que ese consumo en realidad nos convence de que estamos siendo más libres por acceder a esas cosas, cuando en realidad estamos perdiendo nuestra propia capacidad de elegir y de medir esa elección. Y si querés saber cuánta distancia corriste, tenés la opción de ir al Rosedal, que está el piso marcado cada 100 metros. Mal marcado, pero en fin. Bueno, pero por la mano humana. Exactamente. Sí, No, pero que nos gusta la contradicción. Sí, y aparte... Claro. Y creo que aparte... Y son conclusiones que derivan del libro, lo cual me parece algo muy valioso de la lectura del libro, porque pocos libros te dejan pensando. Llevamos casi 1 hora y media acá hablando y la verdad es que podríamos estar 2 horas más. Y lo más valioso es eso, el souvenir que te deja la lectura del libro, ¿no? Todas estas ideas que son propias y que uno, si tiene ganas, las puede tuitear también, ¿no? Y multiplicarlas al infinito. Así que les quiero pedir un aplauso para Natalia y para el libro. ¡Bravo! Y si no lo leyeron, se los recomiendo mucho.